¿Cómo les va? Muy buenos días. 11 de la mañana con 3 minutos. Estamos comenzando esta jornada de viernes para poner un poquito de pausa. Una semana absolutamente intensa. Sigue el frío. Vamos a tener el pronóstico dentro de un ratito. Vamos a tener una nota. Pero estoy mirando algo que la verdad es de hace un rato. Dice el presidente Milei criticó el rechazo de Mauricio Macri al aumento de fondos para la CIDE. Las explicaciones que me dio no me resultaron satisfactorias. Repito, dice Javier Milei, las explicaciones que me dio no me resultaron satisfactorias. Tiene que ver con que él no entiende que alguien que fue jefe de Estado y sabe las necesidades en términos de inteligencia que tiene que enfrentar la Argentina. Bueno, hay un montón de información que se está precipitando a partir de lo sucedido ayer en el Senado. ¿Cómo le va? ¿Qué dice Carolina Ramos? ¿Cómo estás, Pato? Buen viernes. Bueno, como bien dijiste, un viernes cargado de información y la verdad es que 2 derrotas seguidas para el gobierno, ¿no, Pato? 2 días seguidos. Tuvimos el miércoles el rechazo al DNU de inteligencia y en el día de ayer la sanción de la ley de movilidad jubilatoria que bien tarde por la noche el presidente, a través de la oficina del presidente, anunció que va a vetar. Aparentemente sería un veto total, porque también se especulaba con la posibilidad de que fuera un veto parcial. Y recordemos, Pato, que esto tiene que volver al Congreso. Sí. Y el Congreso de alguna manera ya condicionó el veto con la aprobación por 2/3. En el día de ayer, Pato, el Senado, mayoría contundente, 61 votos a favor, 8 en contra, y el apoyo del PRO, que fue el dato saliente, Pato, a nivel general. Rechazaron luego algunos artículos que importaban costo fiscal, pero el PRO otra vez marcando distancia, Pato, del gobierno. Bueno, ante cada encuentro global, el G20, el G7, encuentro de Naciones Unidas, siempre algún diplomático designado funciona, oficia como Sherpa. Es el guía del presidente en estos encuentros. En estas cuestiones, mi Sherpa es Carolina Ramos, yo por eso la estaba consultando y la estaba siguiendo en las redes, porque vos estabas haciendo esta aclaración que tiene que ver con lo que pasó ayer, que se votó con 2/3, el gobierno ya anuncia el veto y vos decís, si esto vuelve a diputados tiene que ser sancionado otra vez con 2/3 en la Cámara Baja y en el Senado para que el presidente esté imposibilitado del veto. Exactamente. ¿Cómo sigue el tema ahora, Pato? Para pasar en limpio. La ley vuelve al Congreso, vuelve a diputados, que fue la Cámara de origen. Esto es el artículo 83 de la Constitución. Diputados la tiene que votar. Si logra los 2/3 pasa al Senado. Y si el Senado repite nuevamente esos 2/3, el presidente Milei está obligado a promulgarla, ya no hay más veto posible, más modificaciones posibles. El presidente en ese caso tiene que acatar lo que diga el Congreso. Seguramente en las próximas semanas esto va a ser tema de discusión. Hay que ver cómo se pronuncian ahora los bloques, ¿no? UCR, el bloque Encuentro Federal, si van a ratificar justamente el apoyo y si van a repetir en definitiva la mayoría de 2/3, Pato. Bueno, el otro dato de esta madrugada, también muy intensa a partir de lo que dijo el presidente Milei hace un rato, de lo que pasó con la reunión entre Milei y Macri, de lo que pasó en el Senado, la reglamentación publicada en el boletín oficial del RIGI, que es la gran apuesta del gobierno en materia de inversiones. Lo que estoy mirando es que el RIGI legisla sobre foresto, industria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía y el rubro obviamente de petróleo y gas. No está el campo y por eso había proyectos en ese sentido que se estuvieron tratando en la Comisión de Agricultura esta semana. Pero bueno, también tiene ese un montón de información. María Caferata, ¿cómo le va, Caferata? Hola, Pato, hola, Caro. ¿Estás contento que salió el sol? Finalmente. ¿Viste? Me acordé, sí, porque además el pronóstico no decía esto, pero salía a la mañana, había poco viento, un poquito de sol, y lo de ayer, te digo, era para el corchazo. Pensé en vos, dije, salió el sol y Pato hoy va a estar contento cuando hagamos el programa. Más colorida, efectivamente, sí. A ver, Pato, nosotros lo vemos casi todos los días en ese programa, con Caro también, y no lo veía desde el martes, y pasaron
un montón de cosas. Porque yo sumaría en realidad 3 derrotas en total. Porque la primera que de todas fue la del martes a la tarde, cuando el oficialismo pierde el control de la bicameral de inteligencia en manos de Martín Lustó, después de un acuerdo también con el peronismo. Después vos tenés, como contaba Caro recién, el rechazo del DNU de los 100.000 millones para la CIE, y después lo que pasó ayer en el Senado. Ahora un poco la duda es qué es lo que va a hacer el PRO, que estuvo jugando de una manera en oposición al gobierno nacional, que era la gran noticia que estábamos teniendo en los últimos días, ¿no? Este visto bueno de Mauricio Macri para decirle a sus propios diputados y senadores, vayan a hacer lío, de alguna manera, con el rechazo del DNU de inteligencia y después con esa mayoría impresionante que hubo en el Senado. Y ahora, hoy nos enteramos a la mañana que Mauricio Macri sale a tuitear reivindicando el veto presidencial, después de haberle dicho a sus propios legisladores que acompañaran la sanción del aumento de las jubilaciones. Entonces, frente al panorama de el juego que se va a dar para ratificar esos 2/3 para evitar el veto presidencial, ¿qué es lo que va a hacer el PRO? El PRO tuvo una postura en la Cámara de Diputados y en el Senado tuvo otra. Entonces ya de por sí ahí lo acabo de escuchar los macristas... José Luis Espert haciendo hincapié en esa contradicción, efectivamente, que votó de una manera en diputados y otra en el Senado. Bueno, y a eso le vas a sumar otra contradicción de que los senadores del PRO que ayer votaron una cosa, cuando se vuelva a tratar en el Senado, porque se va a volver a tratar en el Senado, estamos en un escenario, pensemos lo que pasó el miércoles en la Cámara de Diputados, tenemos un sector de aliados, ex aliados, vamos a llamarlos si querés, a los de Encuentro Federal, con algunos sectores del radicalismo, armando una mayoría muy importante con el peronismo y que están deseosos de dar pelea con muchos aspectos, y el tema de las jubilaciones es central para todos ellos. Van a tratarlo rápidamente en la Cámara de Diputados. ¿Hay qué va a hacer el PRO? ¿Cuáles las 2 posturas, las 3 posturas? ¿Qué va a decir Macri, que tuvo esta reunión con Milei el otro día, cuando en simultáneo las redes sociales lo estaban atacando? El expresidente Macri se reunía con Milei, tenía una cena y al día siguiente nos encontramos con que Macri defiende el veto presidencial. Estamos en un escenario muy extraño. Muy extraño, sí. Donde Nicolás Mazzot en las redes también esta mañana hace un rato redobló la apuesta diciendo que él convalida lo que se votó en el Senado y que antes votaron en diputados en materia de ajuste jubilatorio. Vamos a lo señalado, 11 de la mañana con 10 minutos. El pronóstico del tiempo para hoy viernes y el fin de semana, a ver qué es lo que tenemos. Ahí, como decía María, un poquitito de sol, uno con algo ya se conforma. Recordamos la mínima entonces de 5 grados, hoy la máxima 13. Mañana igual con un poco más de sol, mínima 5, máxima 12. Y el domingo la mínima un poquitito superior, pero sigue el frío, mínima de 7 grados y máxima de 13, recordamos, para el domingo. Así que bueno, esto es lo que está pasando cuando, en términos parlamentarios, me decía hace un rato Ramos, se acerca septiembre y septiembre es el mes cuando llega el presupuesto. Claro. Todo esto que están planteando ellas, que están haciendo mucho hincapié, yo no creo que haya tantas diferencias en los bloques, no, pero todo esto, la verdad, va a repercutir en el momento de votar la ley fundamental, que es el presupuesto 2025, me parece. Sí, ¿no? porque ahí todo lo que es gasto social, la mayor parte del gasto social, que está mal dicho gasto, en realidad es una inversión, pero bueno, el gasto social, la mayor parte es jubilaciones, ¿no? Recordemos que la ley que se sancionó en el día de ayer, según cálculos de la OPC, que es la Oficina de Presupuesto del Congreso, tiene un costo del 0,4, casi medio punto del PBI. Esto es lo que le valió a Milei el calificativo en su momento de degenerados fiscales. Ayer lo ratificó este calificativo a través de un reposteo del subsecretario de Prensa Lanari y finalmente a última hora de la noche anuncia el veto presidencial, Pato. Bueno, enseguida viene Caferata con el tema del DNU, pero ahora la palabra de un diputado del Frente de Izquierda. No estamos todavía con Cristian Castillo. Bueno, íbamos a estar con el testimonio del hombre del Frente de Izquierda. Cuando esté disponible, entonces, me indican y lo ponemos en el aire. Te quería agregar si querés algunos datos, Pato, porque ayer hubo intentos de modificar el proyecto. Esto hubiese provocado la vuelta de la media sanción a diputados como Cámara de Origen, o sea, hubiera retrasado en definitiva la sanción de la ley. Fue un radical, Víctor Zimmerman, que es un radical bastante afín al gobierno nacional, que propuso modificar artículos, puntualmente el 2,
vinculado a la cláusula por la cual se da un aumento adicional a través del RIPTE, ¿no? Por el diferencial entre salarios e inflación. Bueno, él propuso morigerar ese tema para atenuar el impacto fiscal. Finalmente no prospera. Mayans le contesta, si hacemos cambios, el tema vuelve a diputado. Ya bastante venía retrasado. Recordemos que la primera sanción fue principios de junio. Pasaron más de casi 2 meses, ¿no? Desde ese momento, entonces, bueno, para evitar que volviera a diputado, se sanciona tal cual lo había aprobado la Cámara Baja. Bueno, a ver, hay un documento del Ejecutivo de Presidencia sobre lo que pasó en el Senado, que además tiene que ver con alguna imagen que se vieron en fotos del equipo económico muy crítico de lo que votó el Senado. Lo que indica este texto es que se está señalando en este momento que la oficina del presidente informa que Javier Milei, tal cual se comprometió, vetará el proyecto aprobado por el Congreso de la Nación, que tiene como único objetivo destruir el programa económico del gobierno. El presidente se comprometió a sostener el superávit fiscal y así lo hará. El Congreso, dice el documento del Ejecutivo, es un acto de populismo demagógico, dice. Sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implica necesariamente que el gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas. Dice, así que nada. Bueno, ya ayer cuando vi la foto del presidente Milei con Caputo cuestionando el voto del Senado, me parecía que esto era medianamente previsible y ahí está. Esto lo que pasa es que no tiene todavía punto final, ¿no? Porque esto tiene que ir, como dice Caro y como decía María, esto va a volver a diputados y el Senado y habrá que ver qué es lo que pasa en esa instancia que no tiene antecedentes la legislación argentina. Dale. Acá hay una sorpresa que es la decisión del presidente de vetar toda la ley. Sí. Había mucha especulación e incluso como parte de las conversaciones que están habiendo con algunos sectores del radicalismo, de que si Milei vetaba la ley, la iba a vetar parcialmente aquellos artículos que el gobierno se negaba a negociar, que tenían que ver fundamentalmente con ese incremento anual en base a la variación salarial, el pago a las cajas provinciales, fundamentalmente esos 2 puntos. Ahora, la decisión del presidente de eliminarla de cuajo es también una embestida muy fuerte contra el Congreso. Entonces, hay que analizar un poco cuál va a ser las repercusiones adentro del Congreso, que ya desde un principio estaban manifestando enojo frente a la amenaza del veto presidencial y ahora con la confirmación. Bueno, estamos hablando de sectores que hace muy pocos días dieron una muestra de fuerza con 156 votos rechazándole el DNU. Entonces, es un contexto en el cual el oficialismo se está encontrando con pocos aliados, con muchos problemas internos. Después, si quieren, conversamos lo que fue la discusión adentro del propio bloque de La Libertad Avanza, con rumores de que a Lourdes Arrieta podrían finalmente expulsarla del bloque, una posibilidad que hasta hace unos días estaba siendo rechazada tajantemente de parte de las autoridades de La Libertad Avanza porque necesitan el número. La Libertad Avanza necesita el número para no perder la segunda minoría. Bueno, en este escenario que el presidente Milei vete una ley que tenía un acompañamiento tan amplio de todas las fuerzas del Congreso, va a tener repercusiones. Y ya en un contexto con varios enojos. Entonces hay que prestar atención a eso. Es un tema interesantísimo. Vos sabés que yo venía hoy para acá y yo lo que pensaba, porque este gobierno obviamente, y no le ha ido para nada mal, este gobierno vive mirando lo que pasa con la opinión pública, digo. Y no hay todavía ningún dato de qué es lo que pasa con la opinión pública con este tema. El gobierno que te dice, yo no puedo ser irresponsable, no te puedo pagar más de lo que tengo, si no se siguen empobreciendo tus hijos y los hijos de tus hijos. Y el resto de la dirigencia política te dice, che, los jubilados están muy mal, le tenés que mejorar la cuestión. Digo, si me dice esto, ¿de qué lado se va a inclinar la mayoría? A lo mejor te queda 50 y 50, ¿no? Porque me parece que la gran apuesta del gobierno es decir, mira, la casta quiere esto, yo soy responsable, no te lo doy y que la gente convalide. No sé si convalida, pero me parece que es el intento que hacen, ¿no? Esto igual, para contextualizarlo un poco,
es un problema que tienen todos los gobiernos. Sí, claro. Lo tuvo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner cuando vetó el 82% móvil. Claro. Lo tuvo Mauricio Macri en una de las represiones más fuertes que hubo durante su gobierno y los momentos más tensos cuando se intenta modificar de una manera mucho más chica de la que quiere hacer el propio Javier Milei con el enfrentamiento con las organizaciones que estaban ahí presentes. Entonces, es una constante de todos los gobiernos ver cómo lidian con el tema de la jubilación. Y además, donde me parece que falta transparencia y falta honestidad política, sos siempre muy fiscalista cuando te toca ser gobierno. Y sos generoso socialmente cuando sos oposición. Vengas de donde vengas, ¿no? Efectivamente. Sí, acá la discusión, Pato, es de prioridades, ¿no? Claro. Al menos eso es lo que marca la oposición y lo que venimos repitiendo en todo lo que venimos, escuchando repetir en todos los discursos. Ayer en el Senado volvimos a escucharlo. Hay plata para la CIDE y no hay plata, que es el lema del gobierno, para los jubilados, ¿no? Es una discusión para la oposición de prioridades. Ahora, como dice María, me parece que para el gobierno es fundamental, yo no sé cuál es la estrategia y cuál es el camino, es muy difícil tal vez el camino, pero vos tenés que aceitar el vínculo sí o sí, con los propios, con el bloque de Pichetto y con el PRO, si no querés tener sobresaltos a cada rato, me parece. No sé cómo se hace, más fácil decirlo que hacerlo, pero tenés que mejorar ese vínculo, ¿no? Y a eso sumarle que tampoco es gratuito para el PRO estos tironeos. La votación del rechazo del DNU fue un ejemplo de eso. Recordemos, hay muchas jefaturas políticas. Hoy Mauricio Macri es el presidente del partido y es el que controla a casi la gran mayoría de los diputados del PRO. Un tuit durísimo ayer también. Y bueno, Macri, después si querés cuando veamos la placa lo repasamos. Hay los diputados bullrichistas cuando se debatió de una inteligencia, particularmente Arabia, fueron durísimos con sus compañeros de bloque. Entonces, tenés por un lado que Mauricio Macri a los que le responden, primero les dice una cosa, después los hace quedar mal, porque realmente, si efectivamente tienen que terminar adoptando otra posición, los que quedan expuestos y tienen que dar explicaciones son los legisladores, porque votaron primero una cosa y después la otra, que dice una cosa en privado y después se reúne con el propio Javier Milei y dice otra cosa en público, y esta tensión constante que hay respecto a si el PRO va a hacer una alianza con los diputados del MID, que es un juego que siempre está presente, si va a jugar más cercano al oficialismo, si va a jugar más cercano a la oposición, y en el medio muchos legisladores que expresan su malestar con toda esta dinámica interna. Bueno, más definiciones de Javier Milei. Dijo que explicó por qué va a vetar la fórmula de aumento a las jubilaciones y dijo que este proyecto aprobado es la ruina del país. También dijo, quieren romper el gobierno. Bueno, parte de lo que dice el documento, donde tilda de irresponsables a los que votaron como votaron, así que nada. Después, en otro ámbito, una muy fuerte pelea entre Luis Caputo y Leandro Santoro. La verdad que tenemos un agosto entretenido. Bueno, en un rato tenemos nota y tenemos a María Caferata hablando del DNU. Y después también la tenemos a Caro Ramos. ¿De qué vas a hablar, Ramos? Justamente de la ley jubilatoria y los puntos principales, ¿no? Como para desasnar un poco en qué consiste esta ley, que hay que decirlo, establecen un aumento mensual por IPC, que en realidad eso sí es lo mismo que había establecido el gobierno a través de un DNU, y ese artículo justamente es acompañado por el gobierno porque es el mecanismo de actualización que ellos mismos establecieron. El problema, Pato, está en otros artículos, por ejemplo, el de cancelación de deudas con cajas provinciales, el que mencionamos antes de esta cláusula de diferenciar por RIPTE respecto de inflación, y también otro punto importante, el piso del haber mínimo, Pato. Se fija un piso equivalente a 1,09 canastas básicas y ahí ya está condicionando al gobierno que discrecionalmente otorga bonos, ¿no? ¿Cuál tendría que ser entonces el piso del haber mínimo? Esos son los artículos, digamos, más conflictivos por los cuales Milei habla de una ruina, ¿no? Estas declaraciones tan fuertes. Sí. Una cuestión, antes de ir a la pausa, pregunta para las dos. Cuando el gobierno tropezó en el comienzo de su gestión con la ley Bases, después llegó otro proyecto y llegó también en ese momento, aparecía Guillermo Francos como un gran negociador. Apareció también más presente la figura de Caputo, había aparecido Catalán, Rolandi, Ahora, en estos tres hechos que vos mencionabas, ¿no? La bicameral, el DNU y los jubilados,
todos indicaban que Caputo estaba en una semana de descanso en Bariloche. Pero lo que no vi yo, a lo mejor me lo perdí, no había tanta gente del gobierno operando, buscar alguna solución o tratando de evitar los resultados que finalmente fueron, ¿no? Que es la crítica que hacen ayer en el Senado, las voces más aliadas, si querés, del gobierno, lo que te decían estamos hace 2 meses con este proyecto, si querés, congelado en el Senado. Se nos acercaron recién para empezar a negociar hace una semana y nunca de manera muy consolidada. Nunca hubo una negociación y una coordinación con Casa Rosada lo suficientemente contundente para llegar a un acuerdo. Lo dejaron para último momento y bueno, y terminó pasando lo que pasó. Y quiero hacer una aclaración porque lo que dijo Caro me hizo acordar una cosa. Efectivamente, la movilidad jubilatoria hoy se establece por inflación de acuerdo a un DNU que sacó Javier Milei. Una de las amenazas que hacían de parte de la oposición más dialoguista cuando la amenaza del veto estaba presente era, perfecto, lo que servía esta ley de aumento de jubilaciones era para, de alguna manera, blindar que el aumento de las jubilaciones fuera siempre por IPC porque lo hacemos a través de una ley que no tiene el mismo peso que hacerlo a través de un DNU. Ahora, si el presidente nos termina vetando esta ley, ¿qué hacemos nosotros? ¿Podemos voltear el DNU de las jubilaciones? Hay muchos DNU que están a tiro de la oposición para hacerlo. ¿Y qué pasa si se le voltean el DNU de las jubilaciones? Vuelve a establecerse la fórmula del pasado que, recordemos, hacía mitad por IPC y mitad por la variación salarial también. Sí. Que en este contexto que la inflación está bajando efectivamente, volvería a generarle un nuevo problema al gobierno. Sí, y te digo una cosa, como presentación del tema, yo hoy creo que lo comentaba con Caro, lo estuve escuchando esta mañana, sólido, a José Luis Espert, que tampoco apareció demasiadas veces explicando por qué el gobierno le dice que no al aumento a las jubilaciones. Con argumentos muy técnicos, vos después podés estar de acuerdo o no, pero tiene un sentido lo que dice él, que tiene el punto de partida es el equilibrio fiscal, pero no solo eso, él dice, hay una ley que también es cierta en el Congreso, que cualquier gasto que vos votes tenés que explicar cuál va a ser tu base de financiación. Dice, acá, ¿alguien explicó de dónde tenemos que sacar la plata para mejorar lo que le están pidiendo mejorar a los jubilados o no lo explicó nadie? Algo lo explica Nicolás Massot, que te dice, bueno, con lo que vos volviste a cobrar del impuesto a las ganancias, ahí tenés una fuente de financiación. Pero es un debate, ese es un debate bueno, la verdad. Se sienta de un lado Espert, que es el hombre del oficialismo, que te dice dónde, me explica con números cuánto implicaría como gasto, le dice razonablemente, díganme a ustedes cómo lo van a financiar y que Massot explique. Bueno, eso tampoco estuvo. Claro, a ver. Me parece que hubiese sido mucho más constructivo, pero bueno. En la ley no está establecido cómo se financiaría, salvo el tema de las cajas provinciales, la devolución de fondos a las cajas provinciales no transferidas a Nación. Ahí sí se establece que tiene que ser con recursos tributarios destinados a la seguridad social. Eso sí está aclarado, pero lo otro no. Igualmente, a ver, cuando un diputado presenta un proyecto no tiene obligación de poner cómo se financiaría. Eso se estuvo debatiendo en su momento. Ah, no tiene, yo pensé que... No, los proyectos se pueden presentar sin ese requisito. Sí, presentar sí, pero cuando la ley se vota, ¿tenés que explicar o no? Bueno, es una discusión abierta. Hubo proyectos incluso que exigían que cuando vos presentes un proyecto con algún tipo de gasto fiscal, vos tenías que especificar dónde salía. Pero la discusión se dio, pero no avanzó porque muchos diputados lo que te dicen es no me podés poner este filtro, ¿no? Y es un límite también. Este límite, exactamente. Bueno, aquí estamos, 11 de la mañana con 26 minutos, estamos con Caferate, estamos con Ramos, es viernes, hace frío, mucha información, mucha data, la pausa y ya venimos.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Bueno, exactamente 11 de la mañana con 32 minutos. Me dicen que habló el jefe de gabinete, Guillermo Franco. Sí, Ramos, Pato, ¿no? a ver, después de las declaraciones que bien leíste de parte del presidente Javier Milei, el jefe de gabinete muy duro contra la ley jubilatoria. Dice, cargar un costo con las jubilaciones es no entender nada de lo que está pasando. Con el kirchnerismo las jubilaciones cayeron un 30%.
agrega, sancionar una ley sin especificar de dónde vienen los recursos, que nos cuenten cómo se hace, dice Francos, no podemos pagarlo con emisión monetaria, y luego habla y reitera esta versión de un supuesto acuerdo entre Lustó y el kirchnerismo, por el cual Lustó termina siendo entronado en la bicameral de inteligencia, y lo que dice Francos es que es sugestivo o que es llamativo que después de conformarse esta comisión y de que Lustó fuera presidente, en lugar de investigar en qué se van a gastar los fondos reservados, lo primero que hacen es rechazar el decreto. Declaraciones de hace minutos de Guillermo Franco. Bueno, entronado, me gusta ese término. A mí también, me gusta, pensé lo mismo. La verdad, sí que bueno, la verdad no lo conocía, pero es absolutamente funcional. Bueno, enseguida está María Cafferata, pero antes lo tenemos, está Cristian Castillo ahora. Yo obedezco órdenes. Cristian Castillo, dale. La realidad es que el aumento efectivo no va a ser muy alto, ¿no? Son entre 20 y 30 mil pesos para los jubilados. Pero ni aún así el gobierno parece que lo va a aceptar. Hoy Javier Milei ha dicho que lo va a vetar. Y bueno, es un gobierno que tiene plata para los servicios de inteligencia, pero no tiene para las jubiladas y jubilados. Yo creo que después, si esta ley es aprobada, a mí me parece que el gobierno va a jugar con fuego si la veta, porque es probable que se junten 2/3 del otro lado para reafirmar la ley, ¿no? Entonces eso, yo creo que lo va a pensar después de si efectivamente sale sin cambio del Senado, porque me parece que en diputados va a haber 2/3 para reafirmarlo por lo menos. Creo que después de la votación de los fondos reservados de la CIDE, del rechazo a ese DNU, creo que está el número para reafirmar también la votación respecto al cambio jubilatorio y bueno, y queda planteada la necesidad de la anulación del DNU 7023, que ya recibió voto de rechazo en el Senado y todavía anda dando vueltas ahí en diputado que no lo hemos tratado. Bueno, a ver, me dice María Cafferata, tengo que señalar algo. Diga, Cafferata, Sí, a ver. una de las postales después de la sesión del miércoles cuando se rechaza el DNU eran los abrazos y felicitaciones en los bloques. Y vos te encontrabas que Chipi Castillo festejaba con ¿El PRO? Óscar Agoscarreño Epa, o mirá vos. Nicolás Mazot. Tenías a Germán Martínez celebrando con algunas de las diputadas del radicalismo. Incluso algunos sectores del PRO, Álvaro González, que fue uno de los principales dirigentes de uno de los primeros, diputados del PRO en bajar el recinto para dar quórum. Había como una felicidad compartida entre los diferentes bloques y se daban algunas dinámicas muy curiosas una vez que se termina rechazando el DNU. Solo eso. Es que bueno, no nada, es que lo que pasa viene enseguida, Caro, pero lo hemos hablado varias veces. Yo creo que para el gobierno es un elemento central ver cómo articula algún tipo de acuerdo con Encuentro Federal, ¿no? Porque vos podés acordar cosas con La Libertad Avanza, que es tu bloque, con el PRO, pero así todo ahí tenés 80, digo, para que vos tengas gobernabilidad y cierta tranquilidad parlamentaria, que no se te desmadre Encuentro Federal es clave. Sí, claro. Es que Encuentro Federal ya un poco se te desmadró. Hasta Miguel Ángel Pichetto y López Murphy bajaron a dar quórum, ¿no? Como dato a destacar en esa sesión, y a eso sumarle que ya Menem al menos estaba buscando conseguir el quórum sin Encuentro Federal. Claro. Ahora se le complicó el resto de los bloques. Ahí estamos. Bueno, ella es Carolina Ramos. Sí, Pato, dale, lo prometido. Vamos con los detalles de la ley de reforma jubilatoria que se sancionó en el día de ayer en el Senado, que reiteremos, acaba de confirmar Francos, va a recibir un veto total y ahora vuelve al Congreso para determinar si va a insistir o no. El proyecto fue aprobado por más de 2/3, 61 votos a favor. Los votos a favor fueron de Unión por la Patria, obviamente, 32 de los 33 senadores de Unión por la Patria, toda la UCR completa. También había versiones respecto de qué iba a ser el radicalismo, que recordemos que en su momento jugó con el oficialismo para demorar la sanción de la ley en el Senado. Bueno, ahora termina acompañando el PRO, salvo un caso que es el de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero. Sí. Álvarez Rivero fue la presidenta del plenario que debatió este tema y ayer se manifestó en línea con el gobierno, ¿no? Perdóname, sí. A la par vi el encuentro, la audiencia por Lijo, la más dura de todos los senadores fue esta cordobesa, ¿no? Sí. Que, te digo, lo puso en una situación muy incómoda Lijo por un tema formal. No es el primero que atraviesa este calvario. Usted no es doctor. ¿Por qué doctor Lijo?
si usted es recibido apenas de abogado en varias oportunidades, Sí. es una falta ética la que comete. Así que fue muy dura. Después votó con el gobierno, Claro, en pero este con caso Lijo votó. fue durísimo. Exactamente. Y después tuviste a favor todos los bloques provinciales, ¿no? Los bloques, esos bloques más pequeños que terminan siendo la llave finalmente, ¿no? Ahí tuviste Misiones, Río Negro, Unidad Federal, que es Camau y Cuader. La senadora Alejandra Vigo estuvo ausente porque estaba volviendo de este viaje al que fueron varios Sí, legisladores. fue Schiaretti también, creo. Fue Schiaretti, fue Vigo y fue Maximiliano Abad, que también por eso estuvo ausente. Y Mayra Mendoza. Exacto. También. La tercera ausente fue Silvina García Larraburu, que acaba de ser operada de una cirugía, fue ausente. Y después, bueno, los 8 votos en contra, los 7 de La Libertad Avanza, más Álvarez Rivero. Es una imagen, Caro, que un poco es muy contundente en el sentido que desnuda la fuerza concreta que tiene La Libertad Avanza cuando no tiene aliados. Vos ahí tenés los 7 senadores que tiene La Libertad Avanza, Álvarez Rivero como fiel casi oficialista, y después todo el resto es la oposición. Es lo que vos te encontrás cuando te pones a pensar cuántos senadores y cuántos diputados muchas veces nos fijamos tiene efectivamente el oficialismo, el gobierno de Javier Milei. Son muy pocos y sin la posibilidad de llegar a acuerdos te encontrás con eso, con una mayoría. Yo hace mucho que no veía una diferencia de abrumadora. Más del 80%. Contaste algo de Mariano Recalde en las redes también. No, y Mariano Recalde, sí, un gesto valioso, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no con su postura. No, claro. Lo cierto es que él defendió el dictamen de mayoría como miembro informante. Luego él se retira del recinto. Juliana y Tulio comenta que había fallecido su madre. Y al momento de votar vuelve al recinto para votar, lo cual la verdad que, reitero, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no con su posición política, realmente es valorable que haya vuelto al recinto. No era el momento más adecuado para convivir con un compromiso cívico, ¿no? Claro, sobre todo, Pato, porque su voto no hacía la diferencia, ¿no? A ver, no es que su voto era determinante, los 2/3 estaban igual, sin dudas volvió y me pareció importante mencionarlo, exactamente. Vamos a la próxima placa, que tiene que ver con los puntos principales. Primer punto, y como decíamos con María, aumento mensual de las jubilaciones por IPC. Esto es lo mismo que había establecido el gobierno a través del DNU, ¿no? Una garantía para que las jubilaciones no queden atrasadas respecto de la inflación. Vamos a la próxima, y acá un tema muy discutido, ¿no? Este aumento adicional del 50% de la variación salarial, o sea, del RIPTE, por sobre la inflación. Esto, dicho en otras palabras, ¿qué significa? Que si los salarios le ganan a la inflación, en ese caso va a haber un aumento adicional que se va a otorgar en marzo, que va a ser el equivalente al 50% de esta variación. Esto está pensado para un escenario de crecimiento económico, ¿no? Que los salarios crezcan más de la inflación y que en ese caso los jubilados puedan recibir una compensación. En este caso, el senador Zimmerman, como decía antes, que promovió cambios, proponía bajar del 50 al 25, ¿no? Como para morigerar un poco el impacto fiscal. Finalmente eso, como dijimos, no prosperó. Que esa era en realidad la negociación cuando los emisarios de Casa Rosada van al Senado hace un par de semanas, hace un par de semanas. Lo que exponen sobre la mesa es, bueno, ahí tenemos estos 3 artículos que no nos gustan, 2 los queremos eliminar, y el otro, que era el caso de cómo se incluye la variación salarial, lo toqueteamos un poco porque de parte del radicalismo, que eran con los que estaban negociando en el gobierno nacional, le dicen, no, esto va a quedar, bueno, generemos que la parte de lo que se considera el RIPTE se reduzca. El tema es que esto se lo plantean hace 2 semanas, pero lo decíamos en el bloque anterior, no hubo una ni insistencia ni presencia muy clara de parte de Casa Rosada y el propio oficialismo de querer realmente ponerse a negociar y conseguir esos avales. Es cierto que estaban en un contexto en el cual la oposición claramente sentó una postura de decir nosotros vamos a sostener la bandera de aumento de las jubilaciones, pero hubo también una ausencia ahí de parte del oficialismo para decir les damos esto, generemos alguna instancia posible para que el presidente Javier Milei no la vete, que era lo que sostenía el radicalismo en su momento. Nosotros queremos evitar el veto, por eso negociamos. Bueno, eso ni siquiera eso se terminó dando. Sí. Bueno, faltan 18 quedan minutos placas, para el Pato, mediodía. No sé si hay tiempo. Quedan placas, pero me dicen que está la diputada Yutrovic, perfecto, por eso. Perfecto. Así que vamos enseguida a la provincia de Tierra del Fuego para saludarla a la diputada Yutrovic.
Diputada, ¿cómo le va? Buen día. Estamos con María Caferata, con Caro Ramos. Diputada, hay varias preguntas importantes, pero la primera, hoy se anunció en el boletín oficial lo que tiene que ver con la reglamentación del RIGI. Usted es una diputada representante de Tierra del Fuego. ¿El RIGI le parece que es un adelanto? ¿Le parece que lo que está esperando el gobierno, que son básicamente inversiones en minería, en petróleo, este es un punto de partida adecuado? ¿Habrá que esperar? ¿Qué es lo que dice, diputada? Bueno, la verdad que nosotros desde nuestro bloque, usted sabe que nos opusimos a Sí. este sistema de inversiones porque consideramos que no va a ser beneficioso para el país, porque no hay una exigencia, ¿no?, de las empresas que inviertan sobre todo a agregar valor, a generar empleo y a dejar dólares que necesitamos, no solamente para sostener, obviamente, la economía del país, sino también, y generar más reservas, sino también, por supuesto, que hay que pagar una deuda que nos ha dejado el gobierno anterior, así que el gobierno de Macri, mejor dicho, y que nosotros tuvimos que hacerla pasar por el Congreso. Pero digo, me parece que es eso en primera instancia. Luego, bueno, hay que esperar, nosotros vamos a esperar a ver cuáles van a ser los efectos de esas inversiones, si realmente van a llegar y de qué se va a tratar. En nuestra provincia tenemos, por supuesto, el tema del petróleo y de algunas cuestiones de energía renovable. Tenemos un subrégimen industrial que, por supuesto, está orientado a la tecnología, pero no parece ser que vaya a ser compatible, ¿no?, ya habiendo un régimen de promoción con este otro. Y por supuesto, nosotros tenemos muy acotada la actividad de la minería. Eso sí, en esta provincia hay actividades de minería que no se pueden realizar por leyes provinciales, ¿no? Hola, diputada, ¿cómo estás? María Caferata te la saluda. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Consultarle por la sanción del día de ayer, la ley de movilidad jubilatoria, ese aumento para las jubilaciones que se logró conseguir en el Senado con un acompañamiento, la verdad, bastante contundente de la oposición. Consultarle un poco qué opinaba del anuncio de Javier Milei que va a vetar esa ley. Bueno, lamentamos, ¿no?, que el presidente nuevamente desprecie el trabajo que se hace en el Congreso y, por supuesto, que no respete la voluntad también de quienes votaron esta conformación del Congreso. Y más aún sabiendo que es una ley que la construimos con bastante esfuerzo para lograr recomponer un poquito, ¿no?, los ingresos de los jubilados, que ha sido uno de los sectores más castigados por las políticas del gobierno. Sabemos que, bueno, es uno de los sectores, como la obra pública, los que más han sufrido el impacto de estas políticas de ajuste, y lamentamos eso, que no se respete el consenso parlamentario por parte del presidente, y nuestra tarea ahora para poder sostener este consenso que les decía que hemos construido entre diferentes representaciones políticas va a ser conseguir esos 2/3 para poder insistir y que el presidente, ¿no?, ya deje las excusas para sostener esto de que no hay plata, porque cuando el mejor ejemplo que tenemos es lo que ha hecho con la CIDE, ¿no?, asignando 100.000 millones de pesos sin que se les mueva un pelo y gastárselo en menos de 3 semanas, pero para los jubilados no hay plata, para la educación no hay plata, etcétera. Así que me parece que sí hay plata, lo que pasa es que las prioridades del gobierno son otras y también tienen que respetar las prioridades que establecemos desde el Congreso de la Nación. ¿Qué tal, diputada? Carolina Ramos la saluda. Quería preguntarle por los tiempos, ¿no? ¿Qué tal? Si bien esto acaba de suceder en el día de ayer, ahora tiene que producirse oficialmente el veto, ¿no?, para que después la ley vuelva al Congreso. Pero ¿qué tiempos se están manejando para votar esto en diputados, después en el Senado, teniendo en cuenta que en poco tiempo también ingresa el presupuesto nacional, donde ahí se va a renovar la discusión? ¿Qué tiempos se están manejando? Bueno, si logramos sostener los compromisos que en su momento se lograron, deberíamos hacerlo en el tiempo más pronto posible. Por supuesto que hay plazos, ¿no? El gobierno se
anticipa con esta comunicación, pero bueno, tiene que ser notificado de la decisión del Congreso. Seguramente van a agotar, como hacen siempre, los plazos, ¿no? El Ejecutivo suele agotar los plazos para mandar sus notificaciones, y nosotros tenemos que estar atentos por una cuestión de, creo que, de solidaridad con el sector de los jubilados, de llamar a esas sesiones lo antes posible, y así como hemos logrado con presupuesto universitario, ahora con el rechazo del DNU 676, llamar rápidamente a sesión para poder ratificar esta voluntad mayoritaria que tuvo la ley previsional, ¿no? Así que, bueno, y que el Senado haga lo mismo. Sabemos que estamos con los tiempos justos, pero me parece que es un tema, una discusión que el Congreso ya tuvo. Esperemos que el gobierno no empiece nuevamente con estas prácticas que tiene también de tratar de presionar, y no de la mejor manera, a diferentes sectores políticos que conforman la Cámara para trazar esta discusión, ¿no? Los jubilados ya han esperado bastante y me parece que le debemos esta respuesta, ¿no? Desde quienes tenemos representación en la Cámara. Perfecto, la diputada Jutrovic. Diputada, muchas gracias, buen día y hasta cualquier momento. Tenemos que terminar nosotros con Caro Ramos, pero está alto el nivel de emocionalidad esta mañana. Primero un tuit, recordamos, de Macri diciendo que él estaba en desacuerdo con lo que habían votado los senadores del PRO. Y ahora la palabra del presidente Milei, hablando de Macri, que dice: o no maneja la tropa o la tropa no entiende el daño que está haciendo. Nada, ahora Caro Ramos. No tenemos respiro, Pato, ¿Viste? esta mañana, la verdad que Dale. Hay muchísimos títulos. Bueno, estábamos explicando en qué consiste la ley que se sancionó en el día de ayer. Hablamos del aumento por IPC, hablamos del diferencial por inflación, y vamos por favor a la próxima placa, que habla de la compensación de los saberes. Recordemos esto: inflación de enero había dado 20,6. El gobierno, cuando saca la nueva fórmula jubilatoria, concede una compensación que era del 12,5. Sí. Ahí la oposición dice: no estamos alcanzando la inflación, otorguemos un 8,1% más para llegar a empatar ese 20,6%. Bueno, ese también es otro punto importante de la ley que se acaba de sancionar, esta compensación. Vamos a la próxima. También un tema muy discutido, la garantía del haber mínimo. ¿Esto qué quiere decir? Que las jubilaciones mínimas van a tener que ser equivalentes a 1,09 canastas básicas totales medidas por el INDEC, y esto a valores de julio es más o menos entre 315.000 y 320.000 pesos. La verdad que es un monto bajo, ¿no? Sí. Es una cláusula gatillo para evitar que no caiga por debajo, porque recordemos que hoy se mantiene por encima de ese número solamente por los bonos que está adjudicando y está enviando el Gobierno Nacional de manera discrecional. En el momento que deje enviar esos bonos de 70.000 pesos, va a bajar todavía más la jubilación mínima. Exacto. Y vamos a las últimas dos. Otro de los puntos cuestionados muy fuertemente por el gobierno es la cancelación de deudas con dos cosas. Con las cajas provinciales no transferidas a la Nación. Acá tenemos provincias como Córdoba y Santa Fe que están reclamando fuertemente la deuda con las cajas provinciales que tienen déficit, ¿no? Y ahí la Nación tiene que aportar y no está girando los fondos que corresponden. Eso por un lado. Y por otro lado, cancelación de deudas con los jubilados que tienen juicios con sentencia firme. Eso se haría a través de recursos tributarios que tengan asignación específica a la seguridad social. Por eso antes te explicaba, Pato, que ahí sí se establece la fuente de financiamiento, no en el caso de los otros puntos. Y el costo fiscal, lo veníamos explicando, 0,43% del PBI según cálculos de la OPC. Eso había calculado en su momento cuando se discutió en diputados. Y bueno, sigue la discusión, ¿no? Recién en minutos acaba de salir un comunicado del bloque de Miguel Pichetto, Encuentro Federal, ratificando que van a insistir con la ley sancionada, así que de a poquito se va reconstruyendo esa mayoría, ¿no? María, vos que hablas con mucha gente, decime, a partir de todo lo que dice el presidente, durísimos conceptos, lo que dice de Macri, que no controla la tropa,
¿A vos te parece que puede el gobierno trabajar sobre el PRO para que el PRO no acompañe y no se suma a los 2 tercios en las próximas votaciones? Y en principio en diputados va a ser mucho más fácil porque no acompañaron en su momento. Entonces hay un nivel de coherencia que pueden sostener los propios legisladores, es decir, no lo acompañé la primera vez, ¿por qué lo acompañaría ahora? Claro. A ver, el miércoles, Pato, cuando Pero así todo, perdóname, pese a que no hubo acompañamiento, consiguió la oposición los 2 tercios en diputados, ¿o no? Sí, pero con otros sectores, a ver, pero es una aclaración, porque ahora estamos viendo cómo es tira y afloje entre Macri y Milei. Sí. Los diputados del PRO, cuando bajan a dar quórum el día de la sesión del DNU de inteligencia, y precisamente porque Mauricio Macri, previo en un Zoom, había dado vía libre para que lo hicieran, todos lo planteaban un poco en términos de... Está negociando. A ver, esto es marcar la cancha a el propio Milei, lo vamos a hacer. Ahora después Macri por su cuenta va a estar tratando de negociar en lo que él considera que es lo que fueron las afrentas del entorno, como él dice, del propio presidente, particularmente Karina Milei y Santiago Caputo. Después se sentarán y verán cómo lo resuelve, y efectivamente sucedió. Entonces, acá lo interesante, porque pareciera ser que vuelven a estar en sintonía, ambos, más allá de las declaraciones, quiero decir, cómo se acomodan los propios legisladores, porque son los legisladores, en todo caso, de vuelta, lo que quedan expuestos porque adoptaron una postura, primero en diputados, después en el Senado, y después cuando se vuelva a tratar el tema en las 2 cámaras del aumento de las jubilaciones, bueno, qué postura adoptan y cómo lo justifican. Yo creo, digo, esto es casi psicologismo, ¿no? Pero creo que uno de los problemas de Macri es que Macri está históricamente acostumbrado a hacer siempre las de espadas. En la empresa familiar, en Boca, en la política, es el as de espada. Y así mira la vida, razonablemente. Y ahora no es el as de espada. Entonces me parece que no sé cómo se acomoda un vínculo, no tiene que sentarse con un hombre que tiene más poder que él. Sí, ¿no? Se suman muchas cuestiones. Se suma por un lado la cuestión personal de Macri, que se retrotrae al inicio del gobierno de Javier Milei, cuando se sientan a ver cómo va a ser la distribución de los cargos en el Gabinete Nacional y la recriminación que hay desde entonces de Macri de que Milei no se sentó a negociar con él y así organizaron cómo iba a ser cada uno de los ministerios para quién, sino que Milei negoció particularmente y se fue comiendo a sus propios dirigentes, y hay una alarma de parte del PRO en ese sentido. Y después está todo el tema de cómo son los preparativos para el armado de las listas del año que viene. Entonces, vamos a seguir viendo este tipo de dinámicas, de demostraciones de fuerzas para negociar cómo va a ser el armado de las listas para el 2025, sabiendo que lo más probable es que ambos partidos confluyan, haya paso o no haya paso, entonces cada uno va a querer tener la mayor cantidad de iguales posible. Y además apuntar sobre Karina Milei y sobre Santiago Caputo es apuntar sobre el propio Milei, ¿no? Es una cosa que no se termina de entender Es una manera, mucho, pero no mencionándolo directamente a Milei. Es un filtro previo para no aparecer cuestionando al propio presidente. Claro, que es el que usó Paultroni para rechazar a Milei, ¿no? Exactamente. ¿Qué tema ese también? Bueno, nos tenemos que ir. ¿Alguna cuestión fundamental para la semana que viene? ¿Podemos estar medianamente en paz, Ramos? No, vamos a votar un montón de cosas la semana que viene. 10 segundos. Hoy viernes se van a reunir los asesores de la Comisión de Peticiones para definir cómo va a seguir el debate en torno a la investigación de la visita al penal de Seiza de 6 diputados libertarios. Hay una discusión ahí, corresponde que lo siga Asuntos Constitucionales, que lo preside Mayoraz, tiene que hacer una comisión investigadora. Bueno, un poco hoy probablemente haya novedades en ese sentido. Sí, y esperamos el veto y el regreso de la ley jubilatoria de diputados. Estamos. Bueno, ahí están esperando Melina Fleiderman, Débora de Urieta y más compañeras y compañeros. Nosotros hasta aquí llegamos, nada más. Gracias, buenos días.